¿Qué pasa? No me digas que ahora no funciona, que es que me da un mal, ¿eh? Una mujer. No se ve. Arriba pone grabando en la izquierda. Sí, pero si Eh, está grabando el Zoom, no. Está todo Dios esperando y no se nos ve. voy, ¿Qué coño venga, espera, pasa? voy a meterme en Face. No se ve. Lo estoy viendo yo. No se ve. ¿No se ve? No. Esperando Bueno, vídeo. tú céntrate. Espérate, sí. Los problemas del directo. Ay, Dios. Que no se ve, no lo dudes. Se ve perfectamente. Pues ¿No yo. se ve? ¿Sí? Sí. Hola. Bueno, tú ¿Nos estáis céntrate. viendo? Porque yo no veo nada. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, pues si nos estáis viendo, encantados de la vida, porque yo no veo nada. Entonces, pues. ¿Ves ahora? Hola amigos de Facebook, ¿alguien puede por favor decirnos si nos estáis viendo? ¿Alguien nos puede decir si nos está viendo? ¿Así? Buenas. ¿Ahora me oye? Buenas. Sí, vale, Hola. venga. Las cosas ¿Ahora del se me oye? directo. Las cosas del directo, las cosas del directo. Ahora entra nuestro compañero Rubén. Perdonad la tardanza, pero se nos ha ido Óscar. ¿Qué ha pasado? ¿Ahora se escucha o no? Sí, sí. Has echado a Ah, Óscar vale, directamente. pues buenas noches a todos. Bueno, pues Buenas nada, noches. buenas noches. Perdonad el retraso y perdonad tanta improvisación, pero por un momento yo no podía ver la pantalla. Y otro de nuestros invitados, pues no sabemos qué ha pasado, si es que se ha asustado al ver a nuestro compi Rubén, pero Bueno, Óscar se nos ha fulminado. No, imagino que entrará ahora en breve. Bueno, bueno. vamos a comenzar cuanto antes porque llevamos ya 10-15 minutos de retraso. Están con nosotros pantallitas Miriam Moya, Diego Yebra, Rubén Mantecalara, que son Miriam, ya la conocéis, perito de siniestros viales, entre otras muchas cosas. Diego Yebra es nuestro amigo motero fiscal de seguridad vial de Extremadura y nuestro presi de Plataforma Motera para la Seguridad Vial, Rubén. Nada, buenas noches, bienvenidos y vamos a esperar a Buenas noches. Óscar que se está enganchando, por fin. Óscar, hola Óscar, Hola, por fin. por fin. Jolín. Y también está con nosotros Óscar Gamazo, diputado del Partido Popular por Valencia y que pertenece a la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Bueno, vamos rápidamente. Voy a ver si soy capaz de hacer algo nuevo, porque es la primera vez que lo utilizo, para introducir un poco el webinar. ¿De qué va? Vamos a hablar de vías por las que circulamos para dar información a la gente sobre qué tipo de vías existen, quiénes son los titulares de las mismas y en caso de tener un problema con ellas, eh, cómo debemos encauzar una reclamación en caso de que nos ocurra algo y a quién debemos dirigir esa reclamación. ¿Vale? Voy a ver si funciona y ya me diréis si desde Facebook podéis ver que funciona que lo veis en la pantalla que quiero que me parece que no funciona porque no la estáis viendo. Genial. Pues nada, pues no vais a poder ver la pantalla tan bonita que yo había hecho. Vale. La clasificación de las vías, vamos a Sí se hacer. ve, ¿eh? ¿Se ve? Se veía hace nada. Sí. Se veía, pero ya no la Mm. veis. No veo nada. Ahora se ¿Ahora? ve. Ya está, ¿Se ve? sí. Vale, Sí, vale, perfecto. sí. La clasificación de las vías la voy a decir muy rápidamente porque la tenéis ahí en la pantalla. Son estatales, autonómicas, provinciales, locales y luego hay ciertas vías que han sido transferidas, es decir, son vías que son de titularidad de un organismo en concreto, pero por circunstancias X el mantenimiento se transfiere a otra administración diferente, ¿no? Pasa, por ejemplo, con muchas travesías, ¿no? Son vías normalmente de carácter estatal, ¿no? Que son las carreteras convencionales, pero que por motivos X se transfieren pues a titularidad normalmente autonómica o provincial. Y luego también hay que tener en cuenta otro tipo de vías que discurren pues, por montes o pertenecen, por ejemplo, a la Confederación Hidrográficas, a costas.
que esto sí que hay que tener muy en cuenta, que son de servicio público, pero no quiere decir que sean de uso público. Lo que ocurre es que muchas veces las utilizamos porque creemos que, bueno, pues que como están abiertas al público, porque no hay vallas, ¿no? Pues que las podemos utilizar libremente, y no es el caso. Pero bueno, las estatales, titularidad Ministerio de Fomento, o sea, Dirección General de Carreteras, con lo cual si ocurre algo en una de estas vías y creéis que vosotros tenéis o tenéis derecho a exigir a la administración pues que os dé La responsabilidad. que sea una responsabilidad civil, responsabilidad patrimonial, perdón, Patrimonial. Pues, al titular de esa vía, estatales. Las autonómicas, que se dividen en varios niveles, nos vamos a enrollar, y eso incluye, ojo, que hay mucha gente que se equivoca, las circunvalaciones de ciertas ciudades, por ejemplo, pues no sé, la M30, la M40, aquí la CV, o sea, la CV21, la V30, suelen ser normalmente autonómicas también, no estatales, porque la gente confunde que toda vía que es de alta capacidad, autovías, son automáticamente de titularidad del Estado, y no es así. Luego están las provinciales, que son unas vías ya más secundarias, pero curiosamente somos, o por lo menos a nivel motero, somos las que más utilizamos, y el mantenimiento corresponde generalmente a las diputaciones provinciales. Y luego están la red, las locales, ¿no?, del área metropolitana, a nivel ayuntamientos, incluye ciertos caminos vecinales. Dicho esto, vamos a ver si soy capaz de volver a poner otra vez la pantalla que toca para que se os vea todos monos, que yo creo que sí, que ya lo voy a conseguir, y si no me va a dar un mal de los gordos. No. No, ¿verdad? Qué bien, pues estupendo. Pues. ¿Ahora? ¿Sí? No, a ver. Espera, te digo. ¿Vale? Bueno, vamos a ir preguntando para ir adelantando. Sí, ahora. Uh-huh. A la hora de ir a reclamar, en caso de un desperfecto en una vía, yo os pregunto a todos, pero sobre todo el fiscal, que es el que mejor nos va a poder asesorar, y por supuesto Óscar, por todo lo que ve y vive en la Comisión de Seguridad Vial, ¿qué pasos deberíamos seguir? Porque se ha vuelto a poner otra vez la pantalla de la clasificación. ¿Qué pasos deberíamos seguir para hacer una reclamación, digamos, de manera correcta? O sea, sin saltarnos estamentos, porque siempre hay que ir de menos a más, tengo entendido, ¿no? ¿Diego? Bueno, lo primero que hay que saber es qué tipo de daños tenemos, cómo se han producido, si es en una persona, si es en el vehículo y si tiene cierta incidencia el mantenimiento de la vía. Por lo tanto, una vez que acreditemos los daños y que son actos derivados de un mal mantenimiento de la vía, de que un animal interrumpe en esa vía repentinamente, que no está avisado, pues hemos acreditado el daño, lo cual, como siempre dice en el Código Civil, no podemos reclamar mientras no tengamos daños. Y ya que tenemos acreditado esos daños, después hay que ver de quién es la responsabilidad del mantenimiento de la vía. Entonces tenemos que determinar el titular. Suele ser bastante fácil porque hay hitos al principio de la vía o cada kilómetro en que tiene una especie de banderita en función de la titularidad. Si son nacionales, suele estar en rojo, las autovías en azul, las de comunidad autónoma tendrá su banderita, comunidad andaluza verde, blanca, verde, o comunidad extremeña verde, negra, blanca. Entonces sabes de quién es. Y después las de Diputación porque pone DIP y suele ir en amarillo a nivel. Entonces ahí tenemos el titular de la vía y a quién reclamar. Por lo tanto, es lo primero, acreditar que existe un daño, que este deriva del mal mantenimiento de la vía o que no han hecho lo necesario para que no haya problemas. Yo vuelvo a decir lo mismo, una finca mal cercada que salen las vacas, pues a lo mejor no es responsabilidad de la vía, es del dueño de la finca, pero si hay un coto de caza que corresponde a una junta, una comunidad determinada, pues habrá que reclamar a esa junta. Por lo tanto, ya tenemos que determinar en ese caso la responsabilidad si le pertenece a esa junta, y ese es el primer paso. Tenemos el hecho, tenemos el responsable y después hay que ver el tipo de daño para ver dónde lo reclamamos. Si hay responsabilidad penal, que es muy complicado en relación con las vías, o si es una simple reclamación contencioso administrativo por el mal mantenimiento a la administración correspondiente. Incluso puede ser una responsabilidad civil que reclamo a un particular porque ha dejado su perro suelto y ha invadido la vía. Eso es un poco, en resumen, cómo debemos actuar. Vale. Pero, pregunto, ¿habría que ir primero a reclamar al titular y luego de ahí ir subiendo en caso de que el titular, pues, o bien por silencio administrativo o demás, no nos haga caso? Porque,
Luego hablaremos de casos en los que directamente nosotros hemos hecho un inscrito, un informe, y lo hemos derivado directamente a Fiscalía y vosotros habéis recogido el guante y habéis hecho todo el proceso. Lo normal es que primero reclamo al responsable y después ya acudo a la entidad judicial. Yo no puedo ir a una reclamación contenciosa administrativa ante el juzgado si antes no he recorrido la vía administrativa. Es muy sencillo. Yo primero le pido al vecino que deje de colgar la ropa porque me está echando lejía cuando la pone y ese agua mancha mi ropa, y una vez que el vecino no responde es cuando ya acudo a los tribunales para reclamar los daños. Por lo tanto, lo primero siempre es al principal implicado, al responsable. Y otra pregunta un poquito así maliciosita, que ya sabes tú que yo hago un poco de abogada del diablo. En caso de que nosotros vayamos por cierta vía y vemos que hay pues una mancha de líquidos de aceite de X vehículos, que sí, que echaron sepiolita, pero aquello no está en perfectas condiciones, hacemos reclamaciones, hacemos registros de entrada varios, pero vemos que pasa el tiempo y aquello sigue en mal estado. Aunque no haya ocurrido ningún siniestro, pero sí que se pueda prever que pueda haber uno, sí que podemos acudir con todo eso a la Fiscalía para que la Fiscalía envíe una carta al titular diciéndole: oigan, por favor, nos han llegado noticias de este tipo, hagan ustedes el favor de hacer una limpieza correcta de esa vía. ¿Eso se podría hacer, Diego? Yo lo veo un poco complicado, porque la Fiscalía investiga delitos. Y si hay un delito en el 385 del apartado 2 del Código Penal que establece que cuando no se restablezcan las condiciones de las infraestructuras por un deficiente mantenimiento. Por lo tanto, si ese mal mantenimiento determina que se cree un riesgo para el resto de los usuarios, tenemos un hecho penal. La Fiscalía puede comentar al otro para que nos informe, y no es directamente pedirle que lo arregle. Es decir, oiga, usted no está infórmenos por qué eso no se ha arreglado. Lo que suele suceder es que cuando enviamos una carta en unas diligencias de investigación de la Fiscalía, rápidamente lo resuelven. Nos atienden de una manera bastante urgente. ¿Que es ortodoxo? No, eso no es ortodoxo porque se abren diligencias penales porque hay un hecho delictivo. ¿Que esa es una manera de solucionar el problema? Pues a veces sí. Queda de una manera un uso torticero de lo que es la Administración de Justicia, la Fiscalía, que a veces da solución. Que es desde un punto de vista práctico que el fiscal se implique y con esa apertura de diligencias, porque nosotros no podemos enviar una carta sin un fondo penal, y ese fondo penal cuando lo tenemos es cuando le preguntamos y él nos informa, y lo que suelen hacer es arreglar en el ínterin, porque yo lo que me da más resultado es llamar a la Guardia Civil y que la Guardia Civil me haga un informe de la carretera, o llamo a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente y me hace el informe. Entonces, cuando tengo ese informe por parte de las autoridades, ya sea policiales o ya sea de la Jefatura Provincial correspondiente, me llega el informe y entonces ya lo traigo como investigado el responsable de la carretera. Vale, pues te voy a seguir apuntillando porque esto da mucha Pregunto. Hay más candidatos. Sí, no, pero es más que no es por resolver dudas, porque claro, no pregunto una cosa, si me permites, María José. Sí, Rubén. Claro, en este caso que tú has puesto, en el que un usuario, cualquiera de nosotros, vemos una deficiencia en una carretera y en vez de llegar a Fiscalía, como nos comenta el fiscal, vamos a la Administración y le ponemos a la Administración una reclamación de que esa vía tiene una deficiencia X, la que sea, un bache de limpieza, lo que sea, X. Esa deficiencia no se subsana y se produce un accidente, ¿las consecuencias para la Administración son distintas o son las mismas? Primero, lo que tenemos que ver es que cuando se acude a Fiscalía es cuando se crea un grave riesgo. Tenemos un bache, una falta de pintura o que se produce una irregularidad en la carretera, eso no se va a entender como un grave riesgo. Eso tiene todo el recorrido administrativo. Exigir al responsable de la carretera o, si no, a la Jefatura Provincial de Tráfico, que nos va a hacer un informe. Nosotros tenemos una comisión de infraestructuras en la cual nos reunimos y se pone de manifiesto por la Guardia Civil normalmente cuáles son los defectos de las carreteras en Badajoz. Entonces se pone manifiesto y se da un plazo a cada responsable administrativo, ya sea Confederación Hidrográfica, ya sea la Diputación correspondiente, para que la subsane. Y de eso se encarga y siempre lo coordina la Jefatura Provincial de Tráfico. Es evidente que si hay un accidente por esto, no va a determinar un tema penal. Normalmente eso es una responsabilidad patrimonial del Estado, concretamente del encargado de la vía. Claro, pero no va a dar lugar a delito. Sí, pero yo me refiero, no sin acudir a Fiscalía, o sea, el usuario pone en conocimiento de la Administración esa queja a la Administración, a la titularidad competente de esa carretera. Y después de que un usuario haya puesto esa deficiencia en conocimiento del titular, se produce el accidente. Al haber ya tenido un requerimiento de esa
subsanación de una deficiencia, ¿las consecuencias son distintas o no para la administración? Evidentemente, si tiene el requerimiento de un particular, yo cuando voy a una reclamación judicial ya me escudo, oiga, este ha sido avisado y por lo tanto no puede haber una excusa por parte del responsable para no atender esos gastos. Ya se le ha avisado a usted y los tribunales le van a condenar con esa responsabilidad porque hay una advertencia, ya no hay, es que no tenía conocimiento, no puede alegarlo, ya tengo una prueba que no admite una excepción contra la administración, es por su inactividad. Eso es. Pues quiero decir con esto que es importante que no miremos para otro lado ante las deficiencias de nuestras carreteras, ¿no? En cuanto a que si un usuario cualquiera ve una deficiencia, lo ponga en conocimiento porque eso puede ayudar a que la administración, ¿no? Muchas veces hace oídos sordos, pero ¿no? Que un toque de atención, ¿no? Que pueden venir consecuencias peores y de ahí se produce realmente por ese motivo, ¿no? Un accidente. Tenemos el ejemplo en todas nuestras ciudades que están muy mantenidas. Las aceras, las personas mayores están cayendo, hay estos baches y se caen. Y ya los tribunales contenciosos administrativos golpean una y otra vez a los ayuntamientos. Ya hay algunos que prefieren tener un seguro que cubra todo esto para que paguen directamente a los perjudicados. Es más, hay algunas aseguradoras que ya no aseguran a los ayuntamientos porque no les sale rentable y tienen un fondo particular los ayuntamientos para pagar las responsabilidades patrimoniales derivadas de lesiones en sus ciudadanos. Vale, pues eso me lleva a enlazar una pregunta que tenía para después y me lo has puesto genial. Estos ayuntamientos que están incumpliendo, por ejemplo, pasos de peatones que te los pintan de colores, que están modificando una marca vial, una señalización que está normatizada, o sea, que está en norma, ¿de qué manera puede intervenir también, o bien la Jefatura Provincial de Tráfico, o en este caso también la Fiscalía de Seguridad Vial, para decirle, oiga, están ustedes haciendo una modificación de una señalización que puede llevar, pues, o bien a una mala interpretación por parte de otras personas, porque eso ya ha dejado de ser un paso para peatones, sino que es, pues, un graffiti de colorido muy bonito, muy diverso, y que incluso a lo mejor en alguna ocasión eso puede llevar a que alguien resbale, ya no digo a nivel moto ni bici, sino una persona mayor, por lo que sea, pueda resbalar, puede caer ahí. Volvemos a lo de siempre, lo has indicado muy bien. Las reclamaciones al ayuntamiento y quien paga es el ayuntamiento, pero ojo, es que el ayuntamiento somos todos, al final sale del bolsillo del contribuyente, entonces no debería de recaer la responsabilidad en la persona encargada de que eso que es su departamento lo tenga en perfectas condiciones y todo se cumpla. Pregunto. Debería. Yo creo que hay una persona más cualificada para responder, que es Óscar, que para eso es el legislador y nos puede dar las respuestas. Yo tengo la mía, pero prefiero escuchar la suya primero. Venga, Óscar. Gracias, Diego, por pasarnos la pelota. Evidentemente debería haber una responsabilidad, pero cuando un político en un ayuntamiento toma una decisión así, normalmente se escuda, sobre todo en los municipios grandes, hablando más de 20.000 habitantes, con los informes de los técnicos. Y, por tanto, se escudaría en ese informe que le salvaguardaría de cualquier tipo de responsabilidad. Hemos de pensar que los políticos no siempre, aunque bien es cierto que lo habéis denunciado en diferentes redes sociales, la plataforma Motera, la realidad es que cambian la señalética tanto horizontal como vertical constantemente, y eso no es una señal, y por tanto, al no ser una señal, un atropello en un paso de peatones que deja de serlo, pues tendría problemas pero por parte de los actores implicados en ese accidente o en este siniestro. A mí me gusta el tema porque me gustan estos temas porque, claro, ya tengo una experiencia práctica al llevar muchísimas reclamaciones. Lo que tenemos que hacer es una sociedad sostenible. Es evidente que ayuntamientos pequeños no tienen capacidad para reparar todos los baches que hay y que es competencia suya y responsabilidad suya. Entonces, después tenemos la maraña en la administración de a quién reclamar, porque he intentado actuar contra el Estado y de repente me dicen que ellos, los de Fomento, han hecho un estudio técnico para la reforma del peralte de la carretera y con ese estudio técnico se lo han pasado a Hacienda. Y Hacienda dice que no hay presupuesto. Y entonces, como no hay presupuesto en Hacienda, llega el momento y no lo arreglan. Y al final paga el Estado por ese accidente que ha habido y esas lesiones. ¿Por qué no han autorizado? Claro, si es un ayuntamiento pequeño es más fácil dirigir contra una persona
esa responsabilidad, porque sabes quién es con nombre y apellidos. Pero claro, cuando tú diriges la reclamación contra el Estado y la maraña, te vas a encontrar con diferentes ministerios, porque está el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Hacienda, después tiene que estar en el presupuesto para aprobar, y eso se diluye. Nos cuesta muchísimo encontrar el responsable. Por lo tanto, es una maraña que debe haber una norma clara, que ahí le echo otra vez la pelota en el tejado del legislador, una normativa clara para poder reclamar y no enfrentarnos. ¿Qué ha sucedido? Que la buena voluntad hablando con las personas normalmente reparan los daños o intentan agilizarlo con pequeños parches que al final funcionan y no colapsan la administración, que es también un problema que tenemos entre todos de esa responsabilidad patrimonial. Lo que, por ejemplo, entiendo la pregunta que haces tú, María José, otra cuestión concreta, es cuando un político se empecina a hacer un pabellón en un pueblo de 500 habitantes que a los 6 meses va a cerrar porque no tiene uso y ha gastado y endeudado al pueblo con millones de euros. Ahí puede haber una responsabilidad personal. La ley no lo permite, pero la verdad que algunas veces uno se lo plantea. Miriam, yo creo que aquí tú puedes decir también, puedes aportar un poquito. Habla. Sí, a ver, yo entiendo, por ejemplo, que en un ayuntamiento no puedan acceder o solventar todos los baches, ¿no? O yo que sé, un adoquín que se desprende de más, ¿vale? Pero lo que no podemos permitir, y es que tiene que estar apoyado por la ley, es que hagamos y vayamos contra la norma, por ejemplo, como ha dicho María José, en los pasos de peatones rojos y blancos, que hablamos desde el 2003, que está en el Reglamento General de Circulación. O sea, si está prohibido, ¿por qué seguir pintando pasos de peatones rojos y blancos si no significa nada? Y hablamos de muchos pasos de peatones en muchas ciudades y en muchas poblaciones de este país. Y es que es algo que está en el Reglamento General de Circulación desde 2003. ¿Es posible que estemos en 2020 y sigamos viéndolo? Es que no estamos apoyados legalmente a la hora de... o la gente no lo desconoce y no denuncia. ¿Cuál es el problema aquí? El problema ahí, perdón, Diego, es que debe haber un mayor sigilo por parte de la autoridad competente responsable, ahora que estamos hablando con la autoridad competente, para nadie asumir la competente, que en este caso debería ser o debe ser la DGT. ¿Qué ocurre en la DGT? Que cuando tenemos 8.100 municipios o ayuntamientos y municipios en España, más de 8.100, y muchísimos, no de un número, pero se inventan señales que no están homologadas ni catalogadas, ahí debe actuar de oficio inmediatamente cuando haya una denuncia y no actúa porque no puede enfrentarse ante todas las administraciones, que es lo más cómodo, pero esa es la teoría, pero la práctica, la teoría sí. Es que debería actuar. Claro, y ya no solamente los pasos de peatones, ¿no? Bueno, pues marcas viales despintadas, señalización que está caducada, no tiene reflexivo, no tiene nada, y eso no lo encontramos a diario, no solo en poblaciones, no lo encontramos también en, autovías, autopistas y demás. Es lo menos, pero sobre todo es en las poblaciones. Claro, ahí dices, la responsabilidad de la administración, tenemos que saber que le puedes poner, la responsabilidad patrimonial. Le puedes poner la reclamación que es pertinente, pero tienen un silencio administrativo que si no te han contestado en un año, ¿no? Es como que esto se archiva y aquí no ha pasado nada. Eso también muchísimas personas lo desconocen. Y claro, pasa el año y pasa mucho más, porque todo el mundo no está yendo a lo mejor a esa gerencia de urbanismo a diario, esperando a lo mejor que le contesten y reciben una notificación. Es que parece que es como que confabula todo para que la administración siempre se salga de rositas, y me parece a mí que es que debería, como muchas veces he visto, porque eso también lo he visto, el responsable político, ¿no? O de gerencias de urbanismo y demás, son biólogos, son tal, y, jolín, no tienen formación en señalización, en balizamiento, en marca, todo, viales, horizontales, me da igual. Es que eso también es un problema, y a lo mejor de ahí es donde deberíamos de empezar a sentar las bases que luego, legislativamente son amplias. Mira, yo mi experiencia he oído en declaración a alcaldes, técnicos, mucho. Después, los alcaldes dicen que ellos son elegidos democráticamente y entonces en su pueblo hacen lo que quieren. Que la ley, sí. Que la ley no les importa mucho hasta que después le reclamas y lo traes y dices, no, la ley tiene que cumplir. Es que yo
firmo lo que el técnico me pone, porque no soy especialista. Claro, si el técnico me ha puesto eso, será porque está bien. Entonces me encuentro con el caso que comentáis, que es muy simpático, entre comillas, del paso de peatones. El paso de peatones, de repente, pues me hacen un paso de peatones blaugrana. Entonces pongo el color rojo, color violeta, en lugar de ser blanco y negro, que es lo que todos conocemos. Claro, si viene un conductor y atropella a alguien en ese paso blaugrana, puede venir el conductor y mata a la persona y dice que no tiene responsabilidad, porque eso no es un paso de peatones bien con la norma. Entonces se queda de rositas. O yo puedo decir como fiscal, mire, usted entiende perfectamente, porque si no sería contrario al sentido común, que en ese lugar que está señalizado antes es un paso de peatones. Me encanta lo que dice nuestra perito, en el sentido de que, claro, yo puedo reclamar al ayuntamiento por pintarlo mal, porque está mal señalizado y tiene una cierta responsabilidad, porque tiene que ser conforme a la norma, que son unas regulaciones muy extensas, todo lo que son las infraestructuras, y debe conocerlo cada ayuntamiento y exigírsele. ¿Y quién debería exigírselo? La DGT. Yo he hablado creo que con todos los directores generales de tráfico hasta el momento, y un hecho curioso es que ninguno ha visto aplicar un artículo que establece el texto refundido de la ley de seguridad vial, que es que en el caso de que un municipio no asuma sus competencias, podrá atribuírselas de oficio a la DGT. Nunca han aplicado ese precepto. Está ahí y pregunto, ¿piensan aplicarlo? Ningún jefe provincial de tráfico se ha atrevido. Sí, y es así. Y cuando decimos, por ejemplo, necesitamos llegar a la persona, ¿no? Ya no solo la administración. Dentro de la administración hay gente que es responsable y gente que no es responsable. Yo personalmente tuve un caso que todavía, bueno, no tenemos el desenlace y demás, pero había un semáforo que falló a la hora de que atropellara a un motorista. El motorista falleció, por desgracia. Ese semáforo, si falla en un cruce, ese vehículo no iba contra la norma. Si es que este semáforo me permite ir hacia la izquierda, voy hacia la izquierda, pero es que a la otra persona que venía de frente también le permitía acceder a esa intersección. ¿Qué ocurre? Cuando yo solicito judicialmente que me faciliten quién toca y el registro de ese semáforo a la empresa que en ese momento llevaba la conservación y el mantenimiento de la señalización y demás, nadie había tocado el semáforo nunca. No he sido capaz de llegar a la persona o a la persona que anteriormente, o sea, justo anterior a que ocurriera este siniestro vial, estuviera reparándolo. No, nadie, no había avería, y es que hay fotografías, hay imágenes, hay demás, o sea, que está muy, muy justificado, pero nunca nadie lo ha tocado. ¿Es posible? O sea, es que no se puede hacer nadie responsable. Estamos hablando de una muerte que ha sido una, que a lo mejor han sido más, porque siempre además en esa intersección ha habido muchos más accidentes, muchos más siniestros viales y han causado más muertos. ¿Es posible que esto siga ocurriendo? Es que de verdad se debe de exigir la responsabilidad, y estoy contigo absolutamente. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Estáis todos de acuerdo en que la famosa Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, que es una de las más activas, o por lo menos es una de las que yo veo que más representantes externos a nivel civil, quiero decir, acuden a exponer sus puntos de vista o a informar y demás, pasase a ser una comisión legislativa? Porque ya que es la que más gente recibe, más reclamaciones y más información recibe, lo ideal es que no se quede ahí en el aire y que sean todo PNLs, que eso al fin y al cabo no vale para nada. ¿De qué forma, Óscar, la ciudadanía, nosotros, podemos ir a reclamar a nuestra casa, que es el Congreso, o Diego, en este caso, como fiscal, igual también tiene alguna idea, cómo podemos conseguir que esa comisión pase a ser una comisión legislativa? Pase a ser una comisión permanente, perdón. No, es comisión permanente ya. ¿Ya es comisión permanente? Sí, en un primer momento era no permanente, en la octava legislatura, porque la comisión se crea a partir del 2004, creo recordar, yo no estaba, pero leyendo la historia, a través de una ponencia de la Comisión de Interior y Justicia, donde valoran que se debe crear una comisión que trate los temas de seguridad vial. Recordemos que en el principio del 2000 estábamos por 5.500 fallecidos aproximadamente al año de siniestros viales, de accidentes en carretera,
y ha ido evolucionando. Cada legislatura ha pasado de permanente a no permanente, permanente a no permanente. Las 3 últimas ha sido permanente, con cambio de denominación. En primer lugar era seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico, luego fue seguridad vial y movilidad sostenible, y en esta legislatura y en la anterior, que fue súper breve como la 11ª, comisión de seguridad vial. ¿Debería ser permanente legislativa? Eso se debe decidir y lo estuvimos valorando en el momento en el que se constituyen las Cortes y en el momento que se aprueba, que es súper rápido, son 10 días. Pasado ese periodo de 10 días, no se puede modificar porque se constituyen las legislativas, luego se modifica el reglamento del Congreso para adaptarse a la situación de los ministerios, pero ya están creadas las legislativas y las no permanentes, y las permanentes no legislativas, perdón. ¿Por qué no legislativa en vez de legislativa una comisión mixta? Que también podría ser interesante, donde participara el Senado, ya que la seguridad vial es un tema y debería acordarse un pacto de Estado, como nosotros propusimos en la 12ª legislatura, donde las Cortes Generales en su conjunto, y teniendo en cuenta que el Senado tiene mayor representatividad territorial por su situación, estemos los dos más que legislativa, porque legislativa podemos legislar. El caso más evidente lo hemos tenido en la reciente reforma del Código Penal del 2015, donde se aprobó a través de una proposición que inició el Partido Popular, una proposición de ley en junio del 2017, creo recordar, y fue la Comisión de Justicia, a través de una ponencia, la que determinó, donde participamos todos los portavoces de la Comisión de Seguridad Vial. Evidentemente, si fuese legislativa, mejor que no legislativa, y si fuese mixta, muchísimo mejor que si fuese, como es en estos momentos, permanente no legislativa, por la participación de todas las Cortes Generales en su conjunto, tanto senadores como diputados. ¿Por qué pregunto esto? Pues porque yo creo que van a desaparecer los vehículos de las carreteras y aún seguimos sin tener modificación del Reglamento General de Circulación, el reglamento... Pero esto no es cuestión, María José, de que la comisión sea legislativa o no legislativa, permanente o no permanente, mixta o no mixta. Esto es decisión y voluntad de este gobierno, del actual gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque el ministro Marlaska reconoció en la Comisión de Interior el 4 de julio del 2018, hace 2 años, mira, próximamente estamos hoy a 30, dentro de 4 días será 2 años, reconoció que cuando entró al ministerio se encontró un anteproyecto de ley de reforma de ley de seguridad vial, una nueva ley de seguridad vial. Un anteproyecto de ley que surgió del acuerdo y del consenso de los portavoces de la Comisión de Seguridad Vial y el director general de tráfico, adoptado el 14 de febrero del 2017, donde decidimos no parchear la ley de seguridad vial, sino enfocar y realizar una ley nueva de seguridad vial y movilidad sostenible que surgiese de la participación, y me consta y consta a la sociedad civil y al mundo de la seguridad vial que participaron en el Consejo Superior de Tráfico y en los grupos de trabajo para elaborar ese borrador. Un borrador que estaba en el ministerio, se produce la moción de censura, el relevo del gobierno, el ministro Marlaska reconoce que ese anteproyecto, pero viene el director general de tráfico al Congreso de los Diputados de la Comisión de Seguridad Vial a finales de septiembre del 2018 y dice que a él no le gusta ese anteproyecto porque lo que prefiere, no le gusta no, viene a decir que no quiere perder el tiempo en negociar esa ley conforme estaba al patio y las mayorías en el Congreso, que llega a decir que los motoristas iban a pelear con los ciclistas y los ciclistas con los peatones y que él no estaba para perder el tiempo y que era partidario de todo lo que llegamos a acordar, de parchear la ley para conseguir promoción. Es más interesante decir que voy a reformar el carnet por puntos, como Ford me dijo hace 2 años, y quitar 6 puntos a quien lo pillen whatsappeando. Está 2 años promocionando esa medida, pero aún no ha llegado a buen puerto. Bien, es cierto que tampoco ha llegado a buen puerto por las continuas elecciones, pero porque fue su voluntad política de no llevar adelante ese anteproyecto de ley. Si se hubiese llevado adelante, igual ya tendríamos una nueva ley de seguridad vial con todas las reformas pertinentes, pero es que fue así. Fue voluntad política del director general de tráfico actual. Yo más años, me tengo que discrepar desde habla, Diego. Desde la vejez. Ya llevo muchos años en esto y recuerdo en el año 2003, el decreto 1403 de 29 de noviembre, que se implementó el Reglamento General de Circulación. Tuvo la mayoría
absoluta el PP durante 8 años y no me lo modificó. No cambió nada. Estuve directora general María Seguí, excelente directora, como igual que Pere Navarro, me llevó fenomenal, es un trabajo que creo que todos intentan hacerlo lo mejor posible y no han cambiado el reglamento. Empezó primero, como bien dice Óscar, una pelea si las bicicletas tenían que llevar casco, tenían que llevar casco, si pueden compatibilizarse en ciudad, en carretera, cómo regular. Después, el hecho de que haya una movilidad sostenible en la ciudad. Empiezan a aparecer nuevos vehículos que nadie quiere cambiar. Está la realidad yendo tan deprisa, como dice María José, que los vehículos, los coches, tienden a desaparecer en las ciudades y nadie ha querido asumir la patata caliente. Nadie nos define hoy en día qué es un Segway, qué es un patinete eléctrico, qué es un ciclomotor, que son los nuevos vehículos que están atropellando a la gente y causando, por un lado, entiendo que una bajada en la contaminación, por lo cual son vehículos que tienen que convivir en las ciudades, pero al mismo tiempo generando un riesgo y nadie lo regula. Y no están definidos ni en el reglamento, ni a nivel europeo. Y cada vehículo nuevo que sale, tenemos ahora algo llamativo, que son las bicicletas que las personas mayores utilizan con pedaleo asistido. Y ya no son bicicletas con pedaleo asistido, y ahora las tenemos eléctricas, que son como un puño eléctrico, que van a 50 por hora. Es curioso, no sé si sabéis el dato, que en Holanda el año pasado, país de bicicletas, murieron más personas con bicicletas eléctricas que en coche. Porque ya tiene una edad determinada y no las controla. Entonces, hay una problema actual, que es que evoluciona demasiado todo el sistema de vehículos y la norma no es capaz de hacerlo. Pero tampoco hay una voluntad política. La gente no se quiere enredar, o los políticos, porque cualquier decisión que tomen va a ser siempre polémica y va a haber colectivos que les critiquen. Y la casa sin barrer, desde el 2003, sin modificar el reglamento. Hubo otra polémica también muy importante que no se modificó. ¿Qué hacemos con los conductores? Que ahora ya hay pruebas que van drogados, que todavía no tenemos unas pruebas eficientes. Muchísimos ayuntamientos siguen sin hacer pruebas. La Guardia Civil se ha pasado un año sin tener los kits de drogas y no se hacen controles a los conductores. La evolución está yendo tan deprisa que yo entiendo que legislar es muy difícil, pero hay que intentarlo poco a poco. Y hay que apoyarlo, porque es así, porque la Guardia Civil, si ve, por ejemplo, y es un atestado que lo tengo hace poquísimo, y me dijeron, este era un vehículo que iba a 195 kilómetros por hora, ¿vale? Y le hacen la prueba del alcohol y da positivo, pero no por encima de la ley. Y el test de drogas no se hace. O sea, es que claro, es imposible. ¿Cómo no le haces el test de drogas haciéndole el test del alcohol, dando un poco, yendo a 195, el coche no era suyo, no tenía seguro, o sea, etcétera, etcétera, etcétera? Por lo menos es que, claro, si no están apoyados, si no apoyamos la ley con la sanción, es imposible. Pero siendo cierto lo que habéis comentado, lo que yo he comentado es igual de cierto. El director, he sacado ahora mismo con el iPad el texto, el director general de tráfico en septiembre del 2018, teniendo ese anteproyecto que está bastante avanzado, llega a decir, abro comillas, como comprenderán, no podemos traer aquí una ley al Parlamento porque las probabilidades de que salieran son 0. Pues si no te arriesgas, no progresas. Y era una ley, como bien ha comentado creo María José, la Comisión de Seguridad Vial se caracteriza por su participación y es una comisión en la que la inmensa mayoría de los temas salen por consenso, algo que es bastante insólito en el Congreso, pero es la única comisión donde la práctica mayoría de las proposiciones no de ley y de las iniciativas salen por consenso. Por tanto, había que tirar adelante, no podemos estar así porque de esa mayoría, si aquella mayoría era difícil en septiembre del 2018, pues ahora la realidad es más complicada aritméticamente en el Parlamento. Pero si la ley se ha cambiado varias veces y no ha habido problema. El tema es el reglamento, que a lo mejor me equivoco, pero yo creo que la competencia de modificar un reglamento, con que el Ministerio lo lleve para adelante, no necesita que el Parlamento tenga competencia, que legisle, que para eso es un reglamento. No, sí, los reglamentos, efectivamente, pero tampoco estamos ahí. Estamos, por ejemplo, el tema del reglamento de la formación de la formación obligatoria de las autoescuelas, que iba adelante, ha salido el informe de la competencia, donde dice que no lo ve claro, es un informe no vinculante y la DGT ya se ha tirado para atrás. Si es un informe no vinculante, siéntese a negociar con todas las partes, pero eso cuesta. Y hay que sentarse a costar en estos momentos. Perder el tiempo no son costes de oportunidad, es ganarlo en el futuro, sea para mejorar un reglamento, modificar un reglamento, siempre con aras
de mejorarlo, o sea, implementar y aprobar una nueva ley, que seguramente la voluntad de todos será mejorar lo que tenemos en estos momentos, porque, como bien dice Diego, necesitamos un marco jurídico general y para toda la geografía, para todo el territorio nacional. No puede ser que los vehículos de protección de movimiento personal, VPM, los patinetes, vayan por una ciudad, por Valencia, diferente de Alfafar, que está al lado. Pues no, la normativa debe ser exactamente la misma, igual que las bicicletas. Y no lo es en estos momentos, es un lío que quien paga, los ciudadanos. Vale. Claro, es así. Voy a avanzar un poquito porque si no al final se nos hacen las 2 de la mañana. Aquí hay contraposiciones, pero yo, o sea, entiendo todas las partes porque yo he estado peleándome con Dirección General de Tráfico, no desde el 2003, pero sí desde el 2007. Entonces estaba el señor Pérez Navarro y luego fueron sucediendo pues María Seguí, Gregorio, otra vez Espera y en fin, al final yo intento ser muy neutral y lo que veo es que lo mismo que prometieron allá, cuando ya no tenía canas, es lo mismo que prometen ahora que estoy llena de canas. Entonces veo que no vamos avanzando y entonces ya la ciudadanía no sabemos qué hacer, porque ya hasta hemos ido al Congreso, a la comisión, a que nos escucharan, todos felices esperando a que solamente les dijéramos que queremos un día de fiesta y se encontraron la sorpresa, que pedimos antes otra serie de cosas y que veo que al final no hemos avanzado. Y además es curioso porque hace 4 días, revisando nuestra documentación, vimos en el grupo que tenemos de WhatsApp de PMSV, pues un documento del año 2000. Justo eso te iba a comentar yo. Y dijimos, ostras, este documento es como si lo hubiéramos escrito antes de ayer, dice Rubén, es como si lo hubiéramos escrito antes de ayer. Exactamente lo mismo que pedimos hace mogollón de años, es lo mismo de ahora, o sea, no ha cambiado absolutamente para nada. Pero bueno, cambiamos la fecha y vale igual. Lo peor y más preocupante es que seguramente que la respuesta sería ahora mismo la misma, que les parece muy bien y que sí, que sí. Efectivamente, pero más o menos cambiando la fecha arriba el documento es clavado, sigue igual. Entonces, vamos a avanzar un poquito porque creo que esto vamos a tener que seguir dando a la ciudadanía un poquito más de caña. Pregunto, ¿vosotros por qué pensáis que la mayoría de la gente, y cuando digo mayoría, es casi un 90% de la gente, por lo menos en el sector motero, es el que más conocemos nosotros como motorista, me gusta motero, piensan que la culpa de los accidentes cuando interviene la vía es de la DGT, es decir, la DGT tiene que arreglar las carreteras, la DGT tiene que cambiar los guardarraíles, la DGT tiene que cambiar la señalización. ¿Dónde creéis que está la base del desconocimiento de lo que realmente es competencia de la DGT y no lo es? Que por eso hemos hecho antes, al principio, las alusiones a las titularidades de las vías. Yo creo que la gente piensa que, como es el que le pone la multa, ¿no? Pues que me arregle la carretera. Y cada uno tiene su competencia, claro, la gente lo desconoce, pero cada uno piensa, es que encima me ponen la multa y mira cómo tiene la carretera. Bueno, y una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, la gente, estamos en el país de la culpa siempre es del otro. Y si me pone a mí la multa, pues que me arregle la carretera, y tú más. Siempre somos el del y tú más, ¿no? El país del y tú más. Sí, vale, yo resulta que iba aquí a 160, pero es que me tienes los guardarraíles así, ¿vale? Pues sí, el titular de la carretera tendrá que tener la carretera en unas condiciones óptimas y con la mayor seguridad posible, pero tú tienes que cumplir la norma. Y entonces, como el que se la exige cumplir la norma y le sanciona la DGT, ellos, por desconocimiento, evidentemente, reclaman a la DGT. Yo creo que viene de ahí. Pero, claro, evidentemente es un desconocimiento un poco de los cauces administrativos, por lo que nos íbamos hablando al principio. La maraña administrativa que tenemos es complicada si no estás un poquito al lío, ¿eh? Pero además, ya no es que sea complicada, es que cambia también de vez en cuando para darnos sorpresas, ¿no? Yo creo que viene un poco de ahí. Diego, ¿qué opinas? Porque estamos en el siglo XXI. ¿Qué opinas antes, Óscar? Que creo que va a decir algo. Óscar, comenta, Óscar. Disculpa, digo, yo creo que aparte de lo que ha comentado Rubén, de las sanciones, básicamente porque la DGT es una institución en nuestro país. En diciembre del año pasado cumplió los 60 años. Desde 1959 está en nuestro país, ejerce como tal y la gente la reconoce. Si a eso le añades que es la institución o el organismo autónomo seguro del Estado
que más dinero destina a publicidad. De hecho, de la campaña del Plan 2020 de publicidad del Gobierno, la DGT es la campaña divulgativa de la DGT de este año es la primera de todas, la que más dinero invierte en DGT. Se lleva el 100% del Ministerio del Interior en publicidad institucional y el 11,49% del conjunto del Gobierno. Por tanto, raro es aquel ciudadano que un día no oye en alguna emisora de radio o bien en algún medio de alguna televisión a un anuncio de la DGT, y eso cala. Si la DGT te avisa y te previene, si la DGT te sanciona, pues la DGT es la responsable, aunque la DGT evidentemente no es la responsable, son los titulares de las vías. Sí. Sí, yo me gusta y voy a hacer una refundición de lo que ha dicho Rubén con lo que ha dicho Óscar, porque es lo que iba a decir yo antes. Nosotros tenemos la imagen que se transmite por todos los medios de comunicación de que el control de las carreteras lo lleva la DGT. Las campañas publicitarias durante muchísimos años, y lo que la gente se ha concienciado y ha interiorizado es que la DGT es quien controla la carretera. Como dice Rubén, quien está multando. Multando realmente no es la DGT, son los agentes de la Guardia Civil, y en teoría la recaudación, según dice el texto refundido de la seguridad vial, tendría que ir toda destinada a mejorar la seguridad vial, no como al final, recuerdo cuando era ministra de Hacienda, Elena Salgado, hizo una transferencia de lo que iba para la seguridad vial para otras necesidades del Gobierno. Al final es una disposición transitoria que establece la ley que se cumple pocas veces. Entonces no va lo recaudado en multas a mejorar la seguridad vial. Por lo tanto, los dos creo que coinciden plenamente en que la imagen que transmite es que el control de las carreteras es de la DGT. Y entonces el ciudadano, ¿qué piensa? Que el que controla, que mantenga. Cuando no es cierto, porque si nosotros vemos el aspecto motero, que es el que introducías, María José, muy poquitos motoristas se matan en carreteras del Estado, de lo que sería Fomento. Es más, suelen ser carreteras normalmente de las comunidades autónomas y sobre todo de las diputaciones, que son las que le gustan a los motoristas. Carreteras de montaña con curvas, carreteras que tengan un atractivo, que estén en paisajes naturales, que es lo que al motorista le gusta el fin de semana, salir y hacer unas rutas bonitas. Pocos motoristas le entretiene ir por la autopista, que es segura, haciendo muchos kilómetros, porque no es llamativo, no tumban la moto, es una ruta cómoda de transporte. Las autovías nos sirven para trasladarnos, para disfrutar, están las carreteras más pequeñas, y por lo tanto es siempre competencia de entidades locales más pequeñas. Tengo una pregunta también para todos. ¿Por qué es tan difícil llevar hacia adelante una iniciativa popular? Cuando se supone que, cuando una inmensa mayoría de firmantes estamos todos de acuerdo en hacer una solicitud de manera seria, la llevamos a nuestra casa. Yo siempre insisto en que el Congreso es nuestra casa. ¿Por qué es tan costoso llevar adelante una iniciativa popular? ¿Por qué hay tantas trabas? O a lo mejor fallamos. Ojalá se te pudiera responder. Porque la gente nos desconocemos la inmensa mayoría, que hay dos vetos, pero cualquier iniciativa o la proposición de ley que presenta cualquier grupo parlamentario, cualquier diputado puede presentar una proposición de ley con la firma de 14 diputados más. No es necesario la firma de la portavoz del grupo parlamentario, que también puede. Y aparte de eso, la iniciativa popular, los ciudadanos. Pero tienes el veto del Poder Ejecutivo, del Gobierno, que el Gobierno puede no aceptar que se admita a trámite porque no existe créditos suficientes o porque hay una disminución de los ingresos. Y dos, después de ese veto puede venir el veto de la Cámara, del Poder Legislativo, que no admita a trámite o no tome en consideración esa iniciativa, como puede ocurrir con cualquier proposición de cualquier diputado que no sea tomada en consideración, y por tanto no continúa todo lo que sería el trámite parlamentario para hasta la aprobación y la publicación en el diario de sesiones. Yo te respondería, María José, con otra pregunta. A ver. ¿Cómo vendes una iniciativa popular? ¿Cómo venden los partidos políticos llevar a trámite una iniciativa popular? ¿Quién se va a poner las flores? Eso es bueno. Estamos lo de siempre, las medallitas. No, yo conto la teoría, porque eso ponen. Evidentemente la teoría es esa. No es que la comparta, Diego, no es cuestión de flores, pero la teoría es esa. Mira, yo puedo contar una anécdota. Todos los vetos son políticos. Claro. Los vetos son siempre políticos. Siempre son decisiones personales, y después de una decisión personal hay una decisión política, económica. Entonces siempre tenemos el problema de que no vengan referidos esa iniciativa por parte de los míos,
si se me permite así la expresión. Suele ser ese el problema. Sí, el problema es que las leyes estas que luego no se hacen, o las leyes progresivas, que salvan vidas, pues son lentas y al final repercute en la seguridad ciudadana. Pero es que... Claro, entonces, que eso es otro tema. Yo ahí tengo Claro. ahora otra pregunta. Ayer se lanzó una campaña, que realmente la campaña como tal que lanzó ayer la DGT con el patinador tan famoso en el Palacio de Hielo, a mí personalmente me ha gustado, de verdad, me ha parecido muy bonita. Pero claro, el hashtag utilizado de que no nos podemos permitir más muertes, perdónenme, la pandemia del COVID no puede servir tampoco de plataforma para ocultar otra pandemia que llevamos hace años y que ha costado la vida y sigue costando la vida de muchas personas a diario porque la hemos tenido normalizada. Entonces, ¿qué está fallando? Y ahora sí, a nivel político, y ojo, no estoy metiendo a la Comisión de Seguridad Vial en este caso, o por lo menos con las personas que nosotros hemos tratado en la Comisión de Seguridad Vial, porque como bien ha apuntado Óscar, siempre allí todo el mundo ha estado de acuerdo, bien porque a lo mejor han dejado esa parte política y se han acogido a esa parte sensible como ciudadanos que son, que seguro que les ha tocado por algún lado el sufrir en algún familiar, amigo en su entorno, el fallecimiento o el estado grave de alguien por un siniestro vial. ¿Por qué hacen falta cosas tan señaladas o situaciones tan señaladas como esta y tan desgraciadas para parecer que ahora de repente hay otra pandemia por ahí que hace años que la sufrimos y que no nos lo podemos permitir ahora? O sea, ¿qué está pasando para que no nos tomemos o no se tomen arriba realmente en serio el tema de la siniestralidad vial? Cuando al final es toda una cuestión de educación, es que es muy sencillo, o por lo menos los ciudadanos a pie que somos los tontacos o los frikis de seguridad vial, lo vemos así. ¿Qué opináis vosotros que os movéis en otros estratos, Diego y Óscar? Diego. Óscar. No, mire, es evidente que todas las campañas se suelen estar muy bien enfocadas. No podemos permitirnos un muerto más, hay una nueva pandemia, pero ¿cuál es un poquito la realidad? Yo espero no equivocarme, pero claro, ahora estamos en una cifra de 1.600 muertos anuales. Está estancada en esa cifra en nuestras carreteras y ya no llama la atención. Cuando había el problema de que nosotros hemos llegado a tener 9.000 muertos en España hace 25 años, no estamos hablando de hace 10, hace 15, que estaban 5.000, claro, ya tenemos una cifra que bajar cada muerto supone un gran esfuerzo, porque evidentemente no hay que hablar de accidente, hablar de siniestro vial cuando no se respeta la norma, pero ya tenemos que, yo siempre doy un ejemplo muy gráfico. Nosotros tenemos lo que es la siniestralidad vial, un gran queso. Un gran queso en el cual hemos ido quitando porciones. Quitamos de repente el exceso de velocidad, quitamos esa porción, bajamos los muertos, quitamos los conductores que no tienen cinturón, quitamos otro queso. Después los quesitos se van quedando más pequeños. El que habla con el teléfono móvil es una porción del queso más pequeño. Hay que luchar contra eso. Los motoristas que no respetan y no llevan el casco es un poquitín más pequeño. Entonces ahora el quitar de este queso grande de los fallecidos que tenemos, cada una de las porciones ya son lascas y requiere un gran esfuerzo, una gran iniciativa para quitarlo. ¿Dónde tenemos que actuar? Pues evidentemente tenemos 60 niños al año que mueren por no tener sistema de retención infantil. Claro, ¿qué inversión requiere actuar para que todos los vehículos que llevan los niños al colegio por la mañana llevan este sistema? Pues ya quiere una implicación no solo de la Guardia Civil, requiere que todas las policías locales de España que se desarrollan en su municipio lo controlen. Y tenemos de los 8.100 municipios en España, que antes hablaba Óscar, 4.500 que no tienen policías locales para controlar este sistema. Y ahí están esos muertos. Entonces, yo creo que cada vez es más complicado. Requiere más inversión y a veces los medios escasos o la poca de voluntad política determina que no sigamos luchando contra esta pandemia que a nosotros nos importa, que son todos los muertos en seguridad vial. Óscar. Yo creo que gracias, Diego. Yo creo que nos importa a todos, a toda la sociedad, y los políticos no dejamos, los diputados no dejamos de ser parte de la sociedad, en este caso representantes de la sociedad, y nos importa. Yo discrepo personalmente de la última campaña de la DGT. Ni me gusta el lema, ni me gusta. Sí que me gusta la actuación de Javier Fernández, lo que no me gusta es dónde se ha grabado ni el mensaje que intenta trasladar. Lo veo inapropiado. Inapropiada porque
está ocurriendo. Ha ocurrido hace nada que ese palacio de hielo se utilizó para otros menesteres y la memoria está demasiado reciente y no debería haberse utilizado esa imagen. No hemos visto ninguna imagen más allá de alguna fotografía que publicó un medio de comunicación como El Mundo de ese palacio de hielo, y no deberíamos haber visto ninguna ese reportaje o ese spot publicitario debería grabarse ahí. Es una opinión personal. Entonces, cuestiones porque, como bien has dicho, María José, la pandemia que sufrimos en la Sinistra Vial, que es un poco... cuesta hablar de esta situación en estos momentos, después de más de 43.000 fallecidos y continuamos sumando, hablar de la gran realidad de nuestras carreteras y de tantos fallecidos que se han producido en ellas. Pero tenemos que seguir luchando y estamos en ello. Yo quería hacer mención únicamente antes respecto a las iniciativas que has preguntado. ¿Por qué se tarda tanto en las iniciativas populares? No solamente en las iniciativas populares, también en las proposiciones de ley. Yo hacía mención anteriormente a la reforma del Código Penal que impulsamos nosotros, y recordar que la registramos el 22 de junio del 2017 y se aprobó definitivamente el 20 de febrero del 2019 en el Senado, casi 2 años, 1 año y medio después. Y he de decir que estuvimos cerca de 9 meses encerrados los de la ponencia y los miembros de la Comisión de Seguridad Vial y Justicia para intentar llegar a un acuerdo, consensuar y intentar que saliese la mejor reforma. Y eso que modificar 3 artículos donde todos cedimos para que saliese adelante, por tanto, con esfuerzo de todos y con implicación máxima de todos los representantes, se pueden conseguir y modificar normativas que en definitiva lo que pretende es proteger a las personas y garantizar la seguridad de nuestra red viaria. Miriam, Rubén, ¿queréis? Sí, a mí me gustaría solo apuntar, yo, el pilar fundamental de la educación, estoy total y absolutamente de acuerdo, ¿vale? Pero también tenemos que darle la responsabilidad a la infraestructura. Esa infraestructura tiene que perdonarme la vida, porque yo puedo encontrarme cualquier día con alguien, y eso es inevitable, que no haya dormido, que esté cansado, que se haya tomado una medicación, en fin. Entonces, esas infraestructuras para mí me tienen que perdonar la vida, a mí que a lo mejor yo iba estupendamente conduciendo mi coche o mi moto, lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿para cuándo vamos a realmente a prestar la atención que deberíamos en no solo crear unas infraestructuras, unas carreteras bien proyectadas con una señalización y hacer responsable al titular de la vía? O sea, no pueden morir personas porque luego... Y eso, Diego, me imagino que me darás la razón en el sentido de que cuando vas a juicio y demás, muy pocas veces acaban dándose o acaba cobrándose esa responsabilidad. Siempre hay un motivo de exceso de velocidad. Sí, exceso de velocidad, todos estamos de acuerdo que ese exceso de velocidad va a agravar muchísimo más el siniestro vial y las lesiones o los desenlaces fatales. Pero... ¿es posible que esa responsabilidad que tenga la infraestructura se cobre? En algunas ocasiones, pero son las mínimas. No sé si estaréis de acuerdo, pero es la realidad. Y eso lo veo a diario, ¿o no, Diego? Veo que requiere mi respuesta. Hay algo que en nuestro país funciona muy bien. Cuando uno viaja por Sudamérica o otros países menos desarrollados, no tienen seguro los coches. En España, algo fundamental es que hay una responsabilidad objetiva de las compañías aseguradoras y todos los vehículos. Y, por lo tanto, lo que es la víctima siempre recibe la satisfacción económica. Lo que planteas es el segundo plano, el hecho de que la compañía aseguradora pueda reclamar a la administración. Muy poquitas batallas se entablan en ese sentido porque ya requiere otro tipo de jurisdicción y las compañías tienen su balance de pérdidas y ganancias y mientras obtengan beneficios no van a jugarse el hecho de ir a pleito contra las infraestructuras. Es evidente que las administraciones tendrían que hacer mucho más en el diseño, pero me gustó algo que voy a copiar que dijo Rubén. El motorista que va a 160 en una vía y contribuye y aumenta el siniestro. Nuestras vías están diseñadas y normalmente hacen todo un proyecto de diseño, aprobación y construcción. Y el problema es muchísimas veces irresponsabilidad de los conductores. Me comentamos responsabilidad de carretera es algo muy curioso, en que hacía una curva que está diseñada para 100. Y la gente se salía y se mataba. Pero si esta curva, con el arco de giro que tiene, no hace falta señalizarla más. ¿Y qué hacía el responsable de carreteras? Pues ya ponía una señal triangular con curva a la derecha.
cuando no era necesario por el ángulo. Se seguía matando a la gente porque iba a más velocidad. Entonces ya ponían otra señal que no era obligatoria por norma, que era, pues ya pongo angulitos. Y al final, esos angulitos se seguía matando a la gente y ponía angulitos con lucecitas. Hasta que al final, ¿qué solución ponían? Que una curva de 100, para que no se maten porque van a 160, tienen que poner 40 de velocidad máxima. Entonces, están muchas veces bien diseñadas y es la responsabilidad de los conductores que ya tienen mejores vehículos, sistemas de alerta en las cuales llevan a que se provoquen estos siniestros viales. Por tanto, evidentemente a la Administración hay que exigirle. La Administración tiene que responder de lo que esté mal, pero también todos podemos tener cierta parte de culpa y por eso pelearte en un tribunal para reclamar una responsabilidad de la Administración, las compañías no se lo plantean porque no siempre va a ser una batalla que tengan fácilmente ganable. No se lo plantean, es verdad. Y la tecnología siempre está mucho más avanzada que la infraestructura, siempre. Por ejemplo, en la industria automotriz no hay color con lo que hay ahora con lo que había hace 10 años, claro está. Y las carreteras son las mismas. Sí, claro, pero en cuanto a ese ejemplo en el que la curva se va señalizando y demás, incluso un radar, no pasa nada. El radar tiene que estar ahí y no a lo mejor en la recta que sigue a la curva, ¿no? Tendrá que estar en esa curva. Pero es que, por ejemplo, son muy llamativos los casos de la Diputación de Zamora, por ejemplo, a mí, porque me toca de cerca, en la que en vez de arreglar la carretera, ponemos un cartelito a la entrada y pone firme en mal estado. Y ya está, y ahí quedó. Bueno, pues eso creo que hay que hacerlo mirar, ¿eh? Claro, eso te pone firme en mal estado y yo ya me curo en salud porque tú tienes que saber que tienes que pasar a 20. Ya está. Claro, lo traducimos. ¿Para qué lo voy a arreglar si ya he avisado, no? No, hombre. Sí. Es que ese es el doble filo que aquí luego aprovecha la Administración, que es en el que yo me baso y al que me refiero. Sí. Simple. Claro. Un dato respecto a los seguros obligatorios que ha comentado Diego, que todos los vehículos tendrían con seguro obligatorio. Yo formulé al gobierno una pregunta sobre los seguros los vehículos que iban sin seguro obligatorio, que circularon por nuestra red diaria el año pasado, a 30 días después, un mes después de que caducara su seguro, y la respuesta del gobierno fue que en 2020, a 10 de enero, habían 6.040.000 vehículos sin seguro circulando. Madre mía. Una barbaridad. Una respuesta del 20 de enero de este año. Sí, pero lo que no utilizamos son, hay algo tan sencillo como todos los radares tienen un software que pueden implementar, que es que coche que pase solo tiene que tener la matrícula y cada coche que pase sin tener la ITV o sin el seguro solo tenía que notificar a la Guardia Civil, que está a 200 metros más para adelante, para que lo detuviese. Otra cosa es que esa nueva tecnología, nuevos sistemas informativos no se quieran implementar. Era tan sencillo como eso. Yo eso es lo que siempre preguntaría a los políticos, ¿cuándo quieren hacerlo? Seguimos... Un dato, no era seguro obligatorio, era la ITV, no pasaba 30 días. Con seguro obligatorio y sin la ITV a 30 días, eran 6 millones, que es distinto. La otra pregunta de seguros la formulé también, pero no la tengo segregada por provincias, no en el conjunto territorial. Que también es bastante. Que también es bastante. Lamentablemente también es bastante. A ver, son las 11:15, no quería tampoco alargar mucho porque además me había comprometido con todos vosotros en que no pasara más de una hora, pero sí que queríamos hacer una reflexión para que la gente o vosotros no vean que estamos hoy haciendo un especial machaque a las administraciones en absoluto, porque si por algo se nos conoce a nosotros es precisamente por ser bastante suavecitos y ser bastante autocríticos. Lo que pasa es que, bueno, de vez en cuando pues también hay que dar tirón de orejas a quien corresponde, ¿no? Pero evidentemente yo la famosa esa matriz de Haddon en la que se divide las responsabilidades vehículo, usuario, infraestructura y demás, yo al final la reduzco casi siempre en el 96%. Culpable siempre es el ser humano, porque quien mantiene es el ser humano, la vía, quien mantiene el vehículo es un ser humano, y quien debe de mantener y respetar en todo momento su actitud positiva y el cumplimiento de la norma sigue siendo el ser humano. Con lo cual, pues como bien decía Diego, tenemos que hacer autocrítica, tenemos que tener claro por dónde vamos y sobre todo lo que llevamos entre manos, y oye, que cuando estemos completamente seguros de que yendo bien el culpable de que me haya ido al suelo ha sido pues una pintura en mal estado,
una mala señalización o cualquier otro elemento que sea externo a mi capacidad de conducción y de atención, evidentemente hay que reclamar, porque para eso pagamos también nuestros impuestos, aunque sea un tópico decirlo, y cuesta mucho esfuerzo recaudar ese impuesto para que repercuta sobre todo en seguridad. Así es que se han quedado muchas cosas en el tintero. Aquí tendríamos para hablar hasta las 4 de la madrugada, pero no quiero restaros más tiempo. Solo daros las gracias, de verdad que me encanta hablar con vosotros. Moteros aquí somos 3, ¿no? Rubén, Diego y yo. Miriam estará en proceso. Y Óscar, ¿tú qué? ¿Te animas o no te animas? A mí me lo prohibieron. ¿Cómo que ¿quién te lo prohibió? Ya te lo cuento por privado. Ah, vale. Uy, vale. Bueno. Pues igual da para otro capítulo en plan telenovela y todo. Bueno, pues esto es, a él se lo ha prohibido posiblemente quien a mí me inyectó la vena motera, que fue quien ahora es mi mujer, que era mucho más motera que yo. Y bueno, pues ahora tenemos 2 críos y viajamos con ellos en la moto y demás. Me parece a mí que quien a mí me inyectó es quien a él le ha prohibido. Sí, por ahí irá. Continuará. Acertado. Bueno, chicos, que muchísimas gracias a todos y bueno, los que nos han estado viendo, pues esperamos que les haya gustado y seguramente las interacciones serán mejor mañana porque será cuando más se visualice porque es una hora un poco intempestiva. Gracias a todos, abrazos. Muchas gracias. Y nada, en breve nos vemos otra vez por aquí, porque esto de la nueva tecnología, esto es la caña, esto es la repera. Un abrazo muy fuerte a todos. Chao. Encantado de compartir un rato con todos vosotros. Chao. Que vaya muy bien.